Qué bendición tenerle nuevamente entre nosotros, hermano, amigo de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Sea usted bienvenido a la lección número 8 del curso La historia de la Iglesia en la etapa moderna. Le invito a hacer una oración. Señor, a través de esta oración que elevamos en el nombre de Jesús, tu bendito Hijo, queremos agradecerte por este tiempo. Y también queremos pedirte, y humildemente lo hacemos, Señor, que tú seas nuestro Maestro. Queremos que sea un tiempo de bendición para todos nosotros, pero principalmente, Padre Celestial, lo que queremos es que sea un tiempo en el que tu nombre, y solo tu nombre, sea exaltado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Retomando la obra misionera, la Iglesia a lo largo de la historia ha experimentado momentos de letargo misionero, si me permite la expresión. Momentos en los que se enfrascó en debates, en controversias doctrinales de carácter teológico que le desconcentraban de su principal labor en esta tierra. Tarea que el Señor Jesucristo mismo nos asignó posterior a su resurrección, previo todo esto a su ascensión. Id y proclamar el Evangelio a todas las naciones. Gracias a Dios y a su misericordia, la Iglesia también en su momento pudo retomar este fervor, pudo retomar este objetivo con celo. Y es así que vamos a hablar de un gran hombre que el Señor levantó para este propósito del que estamos hablando. Nos referimos a William Carey. Él nace en 1761, inglés, muere en 1834. Fue un bautista reformado, conocido como el padre de las misiones modernas. Esto es que gracias a su ministerio, gracias a su vida, a su obra, es que la Iglesia en general pudo empezar a desarrollar procesos, logística, muy parecidos a los actuales. Esto es, gracias a su directriz, la Iglesia pudo detectar la importancia de diferentes procedimientos, por ejemplo, la detección, la ubicación de prospectos para el envío de misioneros. También a través de este conocimiento que él fue desarrollando, perfeccionando y compartiendo sobre todo esto, la Iglesia pudo entender que a todos ellos se les requería o se les requirió capacitar, se requirió capacitarles, prepararlos. Se requirió también dentro de esta logística enviarlos con determinados objetivos, determinados tiempos, determinados lugares, procesos, logística, en donde también comprendieron, pudieron aprender, reconocer que se debía desarrollar mecanismos de sustento. Entonces, como lo podemos ver, gracias a sus aportaciones es que él, o mejor dicho, la Iglesia, pudo ser cada vez más efectiva en la tarea de compartir o proclamar el Evangelio a todo el mundo. Siendo joven fue zapatero. Decimos esto para resaltar esa gran verdad de que independientemente de nuestra cuna, de la condición humilde en la que podamos nosotros haber nacido, si nuestra vida está al servicio, plenamente al servicio de Jesucristo, el Señor puede hacer grandes cosas en y a través de sus hijos, independientemente de si vienen de abolengo o no. Se distinguió por ser autodidacta. A él le gustaba mucho la lectura, le apasionaba. Justamente esta pasión por los libros hizo de William Carey un hombre muy culto. Fue botánico, muy bueno por cierto, traductor, escritor, antropólogo, conocía muy bien, estudiaba muy a fondo el comportamiento humano. Todos estos elementos
fueron herramientas preciosas de parte de Cristo Jesús, que fue poniendo una a una en las manos de su siervo, para su siervo, posteriormente ser un misionero de mucho impacto, un misionero de una trascendencia que difícilmente ha sido igualada, sobre todo hablando de la historia moderna, de la historia de la iglesia moderna. Su campo de acción principal, Srirampur. Él primero busca en Calcuta iniciar toda esta visión misionera que había en su mente y en su corazón. Sin embargo, curiosa, pero también tristemente, resulta que ahí en Calcuta otros misioneros cristianos no le facilitaron el acceso. Así que él prefiere trasladarse muy cercano a este lugar, Srirampur, para emprender las tareas que el Señor tenía ya para su vida. Estamos hablando de un territorio que en ese momento era danés, después perteneció a Inglaterra. Solo como datos. Tenemos aquí 5 puntos a destacar de su vida. Se ha hecho películas de ella, de su vida. Hay numerosos libros que haremos bien en leer, en ver, como inspiradores en ese anhelo que como hijos de Dios debemos fortalecer y desarrollar para contribuir de una manera más ferviente en la obra misionera. Decíamos que él cimenta las bases para una estructura misionera completa, amplia, profunda. Por eso se le conoce como el padre de las misiones modernas. ¿A partir de qué? Bueno, sí, de su conocimiento, de toda esa experiencia que él fue desarrollando a lo largo de sus años, pero que todo ese conocimiento y experiencia va plasmando en una obra que tiene un título largo, pero está más que justificado esa prolongación, porque no hay palabra ociosa en el título de esta obra, de este libro. Una investigación sobre las obligaciones de los cristianos de utilizar medios para conversión de los paganos. Dígame si existe ahí alguna palabra que esté de más. Realmente, qué mejor que haya sido así de preciso el libro para que cuando lo abramos, levantemos la tapa, la carátula, la portada de ese libro, ya sepamos de qué se va a tratar todo esto, toda esta, si me permite la expresión, aventura espiritual. Fundador de la University Srirampur. Esto es, él funda una universidad en esta ciudad de la India para no solamente preparar en diferentes ramas del conocimiento a quienes ingresaban a ella, sino también se les otorgaba a todos ellos una básica pero completa preparación teológica. Esta universidad se le conoce como la primera que otorgaba reconocimientos con validez oficial a quienes egresaban de ella. Esto es, si usted y yo estudiábamos en esta universidad fundada por William Carey, podíamos salir como candidatos a ser empleados en algunas áreas del conocimiento, pero más que eso, bueno, y que era una gran bendición para el que se preparaba en ella, porque pues la India difícilmente se le ubica como un país en el cual no haya pobreza amplia, profunda. Bueno, pues se tenía ya esa bendición en el estudiante que egresaba de esta universidad, de este plantel, de esta institución. Él podía ya tener una forma de ingreso al menos más estable, más consistente para poder vivir. Pero lo maravilloso de todo esto es que no solamente salía con herramientas o instrumentos para su desempeño, vamos a decir, secular, sino que también salía preparado de alguna manera para que lo que aprendió de Cristo él lo pudiera proclamar a otros. Así de importante este plantel. No solamente a nivel universitario, también se preocupó por los niños. Inició escuelas para que los pequeñines, pudieran estudiar incluso contabilidad.
y obviamente, y sí, lo más importante, la palabra de Dios. Entonces, si tenemos ganas de ubicar la vida de un misionero para poder de él ser inspirado, mire que en la actualidad hay muchos grandes siervos de Jesucristo, muchos grandes misioneros, pero si miramos atrás, digamos, los ejemplos también abundan y también son muy, muy fuertes. Tradujo la Biblia al sánscrito, al bengalí, al marathi, al hindi, entre otras lenguas. Entonces, vea nada más la aportación tan grande, vea nada más el alcance de Jesucristo a través tan solo de una vida que está dispuesta a rendirse a los pies de Cristo, dispuesta a rendirse al servicio al Señor Jesucristo. También tiene ahí que contribuyó, no fue el único, pero contribuyó en gran manera para erradicar el ritual sati. ¿Qué es esto del el ritual sati? Bueno, en la India, cuando una mujer quedaba viuda, tenía que inmolarse cerca o en la tumba de su esposo que ya había fallecido. Entonces, gracias a hombres de Dios, entre ellos William Carey, esto se fue debilitando, se fue erradicando, al menos en muchas regiones de la India. ¿A partir de qué? De la palabra de Dios se podía transmitir y aprender. No es esto nada agradable a los ojos de Dios. Sin duda, miles de familias dieron gracias a Dios cuando a través del conocimiento de la palabra del Señor pudieron darse cuenta de que no había necesidad de esto. Qué tristeza, ¿no? Que aparte de que muere un varón, de inmediato también su viuda, su esposa. Entonces, fíjese, por cuestión de tiempo, solo algunas cosas de este siervo de Dios que sirve como ejemplo de cómo en diferentes etapas de la historia de la iglesia retoma su celo misionero, su fervor misionero, y haremos bien en su momento tener un estudio, si no amplio, al menos más completo, de la vida de grandes hombres del Señor como del que hemos hecho una breve referencia. Decíamos al principio que él fue bautista, y en honor a eso, ahora vamos a hablar también muy brevemente, dentro de la historia de la iglesia en la etapa moderna, de los bautistas. Estamos así entrando a la segunda parte de esta clase, que en comparación a otras será un tanto más breve. Los bautistas. Mire, hablar de la historia de los bautistas, antes de que avancemos en la presentación, cuando tratamos de estudiar su historia a través de las crónicas de los historiadores bautistas, nos vamos a dar cuenta de que hay diferentes posturas, diferentes versiones, vamos a decir así. Están, por ejemplo, los sucesionistas, que son los que establecen que si nosotros vamos dando pasos hacia atrás, va a haber un momento, teniendo como punto de partida la denominación bautista, dando pasos hacia atrás, va a haber un momento en el que lleguemos a donde están los apóstoles de Jesucristo. Bueno, hay diferentes opiniones, posturas, que haremos bien en respetar. Sin embargo, nosotros en nuestro estudio debemos ubicar una fecha considerando cómo es que esta denominación se va delimitando de una manera muy parecida o equivalente a los bautistas actuales. Y esto nos ubica en el año 1623. Surgen en 1623. Poco después de la Reforma en Suiza, se esparcieron de manera inmediata y fuerte en Alemania y Holanda. Algo de esto ya habíamos mencionado. Al principio se les
conoció, se les llamó como anabaptistas o rebautizadores. Lo mismo que otras veces hemos mencionado. Estos títulos comúnmente obedecían a una intención de ofender, de menospreciar, de ridiculizar. O sea que de una forma peyorativa se les decía así. Pero ¿por qué esto de rebautizadores o ana, que es de nuevo baptistas? Por su énfasis en el tema del bautismo. El énfasis que hacían en este tópico tiene principalmente dos vertientes. La primera, niegan la efectividad espiritual del bautismo de niños, del bautismo infante. El otro matiz, la otra vertiente, resaltan la importancia de la manera en la que se ministra el bautismo. Es decir, establecen que el bautismo no se debe ministrar al gusto del cliente, sino como la palabra del Señor lo establece, incluso por etimología. Bautismo significa sumergir, luego entonces se debe ministrar el bautismo, por sumersión. Ahora, o sumergiendo. Ahora, sí es necesario, importante resaltar que estas posturas que se toman a partir de la palabra de Dios no son exclusivas de los bautistas actuales. Hablar de anabaptistas, de rebautizadores, es incluso hablar más allá, más atrás de 1623. Sin embargo, bueno, pues en esta denominación que va tomando forma a partir de este año, esta fue, digamos, una de las doctrinas por las que más se les pudo identificar, que más les caracterizó. Por eso es que, por ejemplo, en el inciso C, estamos hablando de un año que nos lleva hacia atrás del 1623. ¿Y por qué es importante ver varios pasos atrás? Por lo triste del tema del caso. En 1529 se estableció la pena de muerte para ellos, para los anabaptistas, por parte de un viejo conocido nuestro en el curso, Carlos V. Carlos V, estrechamente ligado políticamente, religiosamente al Vaticano, cuando ve que vamos a decirle así, porque él así lo veía, movimiento de rebautizadores empieza a incomodarle en su compromiso con el Papa, entonces se establece la pena de muerte, que a veces implicaba solamente la tortura. En algunos casos, al ser torturada la persona, ésta se retractaba. Pocos casos, pero los había. El problema es cuando no se daba marcha atrás. Bueno, existía entonces la pena de muerte en sus distintas maneras, pero una muy significativa, dramática, incluso de carácter burlón por parte de quien así lo estableció, Carlos V, es que a los anabaptistas se les ahogaba, pareciendo esto, insisto, una burla. Estableces que es necesario estar en el agua para sumergirte en ella, vamos a ahogarte justamente en ella, en el agua. Triste, insisto. Así que ahí está uno de los episodios oscuros, de los tantos episodios oscuros del catolicismo romano para con el extendimiento de la iglesia protestante, la iglesia evangélica. Y vámonos ahora al inciso D. Continuamos con los bautistas, son congregacionales. ¿Qué es esto? Que cada iglesia local es independiente de toda jurisdicción externa. Esto es, no rinden cuentas a un organismo, a una institución como tal. Se unen fraternalmente, a través de convenciones. O sea, sí hay unidad en ellas, pero en esa unidad no hay una entidad que les gobierne en lo general. Estas convenciones, estas agrupaciones, son de carácter nacional y o regional, estatal.
así como se tiene una convención nacional bautista, también se tiene una convención regional bautista, por ejemplo, la Puebla-Tlaxcala. En dichas convenciones se unen a otras con fines misioneros. Sus fines son misioneros, son tres realmente, ministeriales y de compañerismo. Como denominación, comúnmente sobresalen en su celo y resultados misioneros. Se calcula una membresía aproximada actual, más o menos actual, de 170 millones alrededor del mundo. Continuamos ahora con la fotografía de estos dos siervos de Dios. Tenemos por una parte a Martin Luther King y por otro lado a Billy Graham. Ellos, porque están aquí, porque son bautistas, de los muchos bautistas que en el campo político, espiritual, religioso, eclesiástico, se han desempeñado de una manera significativa. En el estudio que hemos tratado de desarrollar, viendo la vida de grandes hombres bautistas, nos encontramos con listas exhaustivas de deportistas bautistas, artistas bautistas, políticos bautistas, predicadores bautistas. Y pues, créame, son listas extensas, pero obviamente por cuestión de tiempo, de espacio, aquí solamente estamos haciendo referencia con estos dos ejemplos. Un gran hombre en el campo político de la vida de los Estados Unidos, un gran hombre en la vida espiritual de los Estados Unidos y de varias o de muchas otras naciones. Así que, pues, quepa una palabra de reconocimiento, de aprecio para con esta denominación, los bautistas. Vamos ahora, después de hablar de ellos en una segunda parte de la clase, a terminar con este tercer tópico: el fundamentalismo teológico versus liberalismo teológico. ¿Se oponen? En gran parte sí. Vamos a ir viendo cómo. Nos ubicamos hacia atrás un tanto para recordar, restablecer al racionalismo, el cual exigió al cristianismo un estudio cada vez más profundo, pero sobre todo consistente, de la palabra de Dios. Esto de que el racionalismo le exigió al cristianismo un estudio más profundo de la Biblia, no es que realmente los racionalistas le hayan dicho a los cristianos: lee más tu Biblia. No es a eso a lo que nos queremos referir. Realmente el punto es este. Ante las posturas cada vez más difundidas del racionalismo a través, por ejemplo, de las universidades, el cristianismo se vio exigido a desarrollar un planteamiento convincente de la fe cristiana. Aquí en el primer párrafo estamos resaltando la palabra consistente, porque justo en este panorama es que pareciera que los teólogos pudieron entender con mayor amplitud, detenimiento y profundidad la necesidad y la importancia de desarrollar una teología sistemática. Esto es, ¿sí es bueno que yo estudie cristología, la doctrina de Cristo? Sí, pero esto no descuidando la necesidad e importancia de contemplar las otras doctrinas igualmente importantes en el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, también se requiere hablar o estudiar de la antropología de acuerdo a la Biblia. ¿Quién es, de acuerdo a la Biblia, el hombre? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué se habla de un estado condenatorio para con el hombre o de salvación? Entonces, cuando decimos estudio consistente, cuando decimos teología sistemática, dado que había la necesidad de un debate con el racionalismo, un debate en el que a lo mejor me centraba yo en responder
bajo la perspectiva de lo que sé del Espíritu Santo, ante las diferentes inquietudes, dudas, ataques del racionalismo, yo me daba cuenta de que mi conocimiento de la Biblia tenía que ser o debe ser más integral. No puedo yo estudiar al Espíritu Santo sin contemplar la santidad de Dios. No puedo estudiar el tema del pecado sin contemplar la cruz de Cristo. Esa relación tan íntima, estrecha, perfecta, a la vez profunda que hay en las diferentes doctrinas de la Biblia, llevó, insisto, al entendimiento o al reconocimiento por parte de los teólogos de que su conocimiento, estudio de la palabra de Dios necesitaba ser cada vez más sistemático, más completo, vamos a decirlo así. Entonces, leemos el segundo párrafo para tratar de seguir explicándolo. En este proceso de un estudio cada vez más amplio y sistemático de la palabra de Dios, se va dando pie a una postura en cuanto a la revelación bíblica. Esto es, vamos a estudiar a la Biblia considerando sus fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos de los que parte todo lo demás? Es importante, para no perdernos, retomarlos, replantearlos, los fundamentos. Esto en un principio enfocó, al principio al menos, y de manera principal, no exclusiva, el tema de la creación, siendo este tema, este tópico, uno de los de mayor debate teológico intelectual. El racionalismo entonces le decía al cristianismo, ¿de verdad puede ser un tanto racional? ¿Qué tan racional puede ser considerar que la Biblia de verdad está hablando de 6 días literales para la creación de todo lo que vemos? No es que Dios no lo pueda lograr de acuerdo a cómo concibes tú a Dios como alguien para quien no hay imposibles. Pero, ¿qué hay de este punto? ¿Qué hay de este otro? ¿Por qué entonces esto? Y entonces, siendo este el principal tema de debate, bueno, pues insisto, la teología o los teólogos requirieron de ir a este fundamento, al fundamento de esta enseñanza, de una manera sistemática, consistente, tratando, esto es, de tener contemplados en la mayor medida posible todos los elementos que integran una enseñanza bíblica. Usted y yo lo sabemos. No podemos interpretar algo, un versículo bíblico, para ser más concretos, fuera de su contexto. No solamente histórico, sino también es necesario un contexto teológico. Cuando decimos un contexto teológico, ¿qué estamos tratando de explicar o de decir? A nuestro Señor, igualmente, hemos de contemplarlo en su perfecta santidad. Al mismo tiempo debemos contemplar su perfecta justicia. Al mismo tiempo debemos contemplar su perfecta gracia. Al mismo tiempo debemos contemplar su perfecta misericordia, y así en lo sucesivo. Para la defensa de la creación, la de los 6 días, tal cual se lee en Génesis capítulos 1 y 2, el fundamentalismo requirió a la vez la defensa de la interpretación literal. Si debo defender al tema de la creación como lo leo, tal cual lo leo, literalmente en la palabra de Dios, Génesis 1, principalmente parte del 2, debo defender también la metodología con la cual lo estudio, lo interpreto, lo leo y lo enseño, literalmente, al 100%. Esta forma de apegarse al estudio e interpretación de la Biblia pronto se convirtió, sobre todo a partir de la Reforma, en un sello de distinción de varias denominaciones cristianas. Hoy día incluso usted puede escuchar cómo hay denominaciones cristianas que hacen alarde a su fundamentalismo y en el nombre llevan ese apellido. Iglesia, la denominación fundamentalista. Con esto a usted y a mí nos quieren expresar que de todas las
iglesias, congregaciones que usted y yo podamos ver con el título de el que sea, esta, la que estamos contemplando en ese momento, sí hace énfasis en los fundamentos bíblicos, a diferencia muy probablemente de otras, aunque también llevan el mismo nombre denominacional. De hecho, sigo leyendo, esto ha generado, al menos en parte, la constante ramificación de la iglesia cristiana. En ese celo de decir, somos los que más nos estamos apegando a la palabra de Dios, debo distinguirme de ti, y ahora, pues para esa distinción vamos a ponerle este otro término, aunque ya el nombre de mi iglesia, de mi denominación, ya tenga 5 conceptos, y dentro de 7 años ya no son 5, son 6 conceptos, y dentro de otros 20 años pues ya son 7 conceptos, para ir apuntalando aquello que me diferencia de ti. Es lo que estamos tratando de decir en esto que estamos escribiendo en el tercer párrafo. Esto de querer abanderar el concepto fundamentalista ha llevado a algunas denominaciones a que éstas cada vez se vayan segmentando más. Y de hecho, por eso tenemos aquí un dato. En el directorio, estamos hablando de México, de las asociaciones religiosas, de ahí el AR, tenemos que es un documento de 920 páginas. No son 920 asociaciones religiosas. En el directorio de las asociaciones religiosas, este directorio está compuesto de 920 páginas. Haga cuentas, si en cada una de las páginas, más o menos podríamos hablar de unas 5 a 7 distintas ARs. Bueno, en contraste, en el liberalismo teológico encontramos una apertura a la evolución como un proceso creativo de parte de Dios y a la crítica bíblica. Esto lo voy explicando. En el fundamentalismo tenemos que el teólogo, al desear, al concentrarse en los fundamentos bíblicos, va dejando afuera cualquier otra concepción que no armonice con la expresión bíblica literalmente. Por otra parte, tendríamos o tenemos a una postura teológica más liberal, tan liberal que al cuestionarse casi a la par, en paralelo con el racionalismo, cómo es que Dios pudo haber creado todo esto en 6 días, entonces establecen la posibilidad, al menos, de que sí haya sido todo esto a través de un proceso evolutivo. Y tenemos aquí también la crítica bíblica. ¿Por qué? Porque la postura de ellos es, ¿esto lo dice la Biblia así? Sí, pero puede significar esto más. No en una abierta, franca contradicción. Parece que lo dice de tal manera, como tú lo estás interpretando, fundamentalista, pero a que no sabes que también podríamos considerar que significa esto, o esto, o esto, y no sé cuántos estos más, pero pues al tornarnos relativos, el menú se hace amplio, por no decir que infinito. Leo el párrafo de la parte de abajo, el inferior, dice, y como todo lo que es relativo puede adoptar diferentes formas en diferentes momentos, el liberalismo teológico se ha reinventado significativamente en diferentes momentos, lo que acabábamos de mencionar. Pues al haber esto de poderse ir interpretando de distintas formas en diferentes momentos, está abierta la concepción que de una enseñanza bíblica podemos tener en este momento. ¿Es algo esto peligroso? Sí, mucho, creo también que es así. Tanto que incluso vimos la necesidad de hacer referencia a esto. Un ejemplo de ello es la teología de la liberación, que considera que un verdadero avivamiento debe partir, es decir, será el que tenga efecto favorable
en la vida social del hombre, esto es, en su bienestar social, que coma, que pueda dormir, que tenga una protección en cuanto a su salud segura, etc. Lo vuelvo a leer. Un ejemplo de ello es la teología de la liberación. Considera que un verdadero avivamiento será el que tenga efecto favorable en la vida social del hombre, por lo cual toda acción que elimine yugos opresores armoniza con este ideal. Todo planteamiento y a la vez toda acción, más aún, que elimine los obstáculos que te permitan a ti ser feliz, porque al final de cuentas, ¿cuál es el propósito de Dios para el hombre? Así se establece, al menos en algunas ramas de la liberalidad teológica. Bueno, pues entonces hay situaciones extremas. Ojo, no estamos diciendo que todo el liberalismo teológico toma o empuña un arma, pero se da cabida para que esto así sea. Sí, aquí tenemos un ejemplo de esto. El subcomandante Marcos declaró lo que le voy a leer en una entrevista que hizo o concedió al periódico El País. No, nosotros nos liberamos, pero sin teología. O sea, sí plantea una teología de la liberación, pero sin el aspecto espiritual como se le pudiera tomar o considerar. No, nosotros nos liberamos, pero sin teología. Y lo hace riendo, para que entonces usted interprete lo que quiera. Tenemos entre nuestra gente tanto evangelistas como católicos, ateos y brujos. Bien, pues ahí está parte de lo que hemos dicho. Insisto, la teología de la liberación no resume, no es un ejemplo completo de la teología liberal, por supuesto que no, pero sí es un ejemplo de lo peligroso o de los terrenos peligrosos a los que se puede incluso llegar a caer con esta forma de visualizar el campo o el ambiente teológico. Vamos a hacer, de hecho es un súper resumen del fundamentalismo bíblico. Pero antes de leerlo con detenimiento, bueno, lo quitamos un momento, nuestro deseo es que vaya quedando claro. Fundamentalismo teológico por una parte, liberalismo teológico. Ya hablando de liberalismo teológico, saquemos nuestras conclusiones. ¿Es peligroso? Por supuesto, lo es. Ahora, retomemos un poco esto del fundamentalismo teológico por la trascendencia en la vida actual de la Iglesia de Jesucristo, con todo y que en su planteamiento nosotros no pudiéramos ver ninguna objeción o peligro. Vamos leyendo, son 5 puntos que representan al fundamentalismo teológico. Los vamos leyendo, incluso requieren de muy poca explicación si acaso, por lo claro y precisos de estos 5 puntos. El primero, la Biblia es literalmente la verdad. Asociada con este principio está la creencia de que la Biblia es inerrante, esto es, sin error y libre de toda contradicción. 2. El nacimiento virginal y la deidad de Cristo. En cuanto a este tema, los fundamentalistas creen que Jesús nació de la Virgen María y fue concebido por el Espíritu Santo, y que Él era y es el Hijo de Dios, totalmente humano, totalmente divino. 3. La expiación sustitutiva de Jesucristo en la cruz. El fundamentalismo en cuanto a esto enseña que la salvación se obtiene solo a través de la gracia de Dios y la fe humana en la crucifixión de Cristo por los pecados de la humanidad. 4. La resurrección corporal de Jesús, que de esto, bueno, el fundamentalismo establece al tercer día. Después de su crucifixión, Jesús resucitó de la tumba y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. 5. Y final, la autenticidad de los milagros de Jesús, como se registran en la Escritura, y la segunda venida de Cristo al mundo,
deben considerarse como algo literal y en cuanto a la segunda venida de Cristo, premilenial. A grosso modo, esto es lo que se plantea en el fundamentalismo teológico. Entonces, aquí levantan la mano las denominaciones cristianas estableciendo, es lo que nosotros creemos, enseñamos, etc. Sin embargo, hablábamos ya un poco del peligro del liberalismo teológico. En el fundamentalismo teológico, por sí mismo nosotros no hallamos un peligro en sí mismo, sino en lo que puede suceder a partir de adoptar esta postura. Trataré de explicarme. Cuando el fundamentalismo degenera en radicalismo, el fundamentalismo es: voy a centrarme en los fundamentos de la palabra de Dios. Y ahí, como deseo, todos decimos amén. Sin embargo, en la práctica suelen verse cosas algo distintas, al menos en algunos casos. Cuando no se hace, ¿cuándo es que el fundamentalismo puede convertirse en radicalismo? Cuando no se hace distinción entre fundamento y la aplicación de ese fundamento. Por ende, ¿qué es lo que hacemos cuando no encontramos la línea que les distingue? A la aplicación podemos estarle dando el valor de un fundamento. ¿Es esto dañino para la vida de la Iglesia? Sí. Si usted quiere, tal vez no tan riesgoso como el liberalismo teológico, pero sí debemos tener cuidado, sin duda. Y vamos a tratar de ejemplificarlo. El por qué. Tenemos Deuteronomio capítulo 22, el versículo 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Pasar del fundamentalismo al radicalismo nos puede llevar no solo a entender, sino a aplicar esto de una manera distinta al corazón de la enseñanza. No vestirá la mujer traje de hombre, y puesto que el hombre usa pantalón, la mujer no debe usar pantalón. Punto. Quiero mostrarle. Aquí tenemos un dibujito donde sería, vamos a decir, que Abraham y Sara. Hay, en cuanto a su vestimenta, similitudes. Podemos ver varias, más allá del color. ¿Hay diferencias? También las hay. Entonces, en principio decimos que hay diferencias, pero también hay similitudes. Esto puede entonces a nosotros, si no somos cuidadosos, generar en nosotros un error de la interpretación de estos hechos. Porque si a mí me preguntan, de acuerdo a este dibujo, ¿la ropa del hombre es igual a la de la mujer o viceversa? Diría, exactamente no, pero sí son muy parecidos. Bueno, ¿qué significa esto de muy parecidos? Y entonces nos damos cuenta de que requerimos ser más precisos. Entonces, si hay similitudes, no por ello son idénticas. ¿Por qué? Porque hay diferencias. Entonces, el problema radica en que hay similitudes. Bueno. Por lo tanto, lo que no hay es confusión. ¿Por qué? Porque a pesar de que usted y yo vemos que hay, por un lado, elementos similares, por otra parte, diferentes, usted y yo no nos confundimos. Sabemos quién es el hombre. Es más, si gusta y con todo respeto, yo dije que podía representar a Abraham, realmente no lo es. Por eso digo, con todo respeto, usted rasure la barba y de cualquier manera nos sería, si no muy fácil, tampoco sería una tarea imposible identificar quién es el hombre y quién es la mujer.
no hay confusión. Sabemos de este dibujo quién es la mujer. Si gusta, con su mano, con su dedito, cubra las cabezas y se va a dar cuenta de que aún así podemos identificar, no hay confusión, quién es el hombre, quién es el varón, quién es la damita, quién es la mujer. Ahora, entonces, a pesar de las similitudes, al hombre se le ve como hombre. El hombre se ve como hombre. La mujer se ve como mujer. De ahí entonces desprendemos lo siguiente. La vestimenta del hombre y la mujer deben distinguirse. Lo que el Señor quiere, y en su palabra lo establece, es que el hombre se vea como hombre y la mujer se vea como mujer. Que haya un sello de distinción en ambos. Por muchas similitudes que haya elementos de distinción. De tal manera, a qué nivel, a qué grado, que el hombre se vea como hombre y la mujer como mujer. La vestimenta del hombre y la mujer deben distinguirse. ¿De acuerdo? El hombre no debe vestir o vestirse entonces para parecer mujer y viceversa. El problema radica cuando quieren hacerse a un lado los elementos de distinción. Y yo le pregunto, usted, este pantalón, en su contexto, establecería o establece que se trata de un pantalón o de pantalones para dama. Usted, al ver a esta mujercita, no va a pensar, a sentir que ella quiere verse como un hombre por usar pantalones. Le queda claro a usted y a mí que no quiere parecer, que no quiere verse como hombre. El problema estará cuando en su vestimenta ella manifieste que quiere verse como viste un hombre. Al revés, el problema será cuando veamos a un hombre, estamos aprovechando la libertad que tenemos en Cristo de decirlo. Cuando un hombre se viste pretendiendo, deseando, estableciendo, teniendo como objetivo el verse como una mujercita, como una damita. Ahí es donde ya estamos hablando de un acto de desobediencia a esto que el Señor establece y que le da la calificación de abominable. Vayamos a otro punto. ¿Qué características debe tener la ropa? Porque, le digo, en ese afán de mostrarnos fundamentalistas, podemos estar más cayendo en un radicalismo que en sí en el fundamentalismo. Distingamos cuáles son los fundamentos, distingamos cuál es el fondo de una enseñanza para darle una sana aplicación. ¿Qué características debe tener la ropa? Hablando de la falda, ahí está una falda de mezclilla larga, una falda de mezclilla corta. La Biblia es clara en cuanto a la medida de una falda, sí lo es, por cierto. Pero antes de hablar de las medidas que da la Biblia a las faldas, hay iglesias, dicho esto con todo respeto, en donde las mujeres, las hermanas, usan falda larga en ese afán de remitirse a los fundamentos bíblicos. Pero si la falda mide 75 centímetros de largo, pero de lo que es el ancho, mide, vamos a hablar de circunferencia, 80 centímetros en un cuerpo de 85 centímetros. ¿Qué tan fundamentalista estoy siendo si la falda es larga, pero ajustada? Claro, con esto yo no estoy aplaudiendo a la minifalda. No por esto, yo estoy diciendo entonces que la minifalda es la correcta. No, el punto es, vayamos al fundamento para poder ir entendiendo las distintas aplicaciones, las sabias aplicaciones de una enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, ¿la Biblia es clara en cuanto a la longitud de la falda? Creo que sí. Asimismo, las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor. Ahí está la medida, ahí está el parámetro, ahí está el canon, ahí está la unidad de medida, con pudor.
¿De qué sirven luego entonces que en una iglesia las señoritas vayan con la falda muy larga pero muy estrecha, muy ajustada al cuerpo? ¿Qué es pudor? Para poder entonces entender cuál es la medida. En un diccionario muy conocido en la red dice: vergüenza de exhibir el propio cuerpo desnudo o de tratar temas relacionados con el sexo. Hermano, pero ahí dice que desnudo. Sí, pero ¿por qué el concepto desnudo? Cuando tenemos ese concepto, sabemos que está haciendo referencia entonces a la anatomía del cuerpo. Entonces, pudor es experimentar vergüenza de exhibir cómo es la anatomía de mi cuerpo. Y una falda estrecha, un pantalón muy ajustado, un escote, exhibe en parte esa anatomía. Entonces, el Señor, con todo el amor que nos tiene, pero también con toda la determinación con la que nos habla, dice que las mujeres, las damas, las hermanitas de la iglesia deben vestirse así, considerando la vergüenza, el pudor, es, en otras palabras, de exhibir lo menos posible su cuerpo, de exhibir lo menos posible la idea de cómo es ese cuerpo. Espero explicarme. Hay algunas prendas, algunas tallas, algunos estilos que sí permiten esa visualización. Y dice el Señor: no uses una vestimenta que permita una visualización de cómo es tu cuerpecito. Entonces, fíjese cómo el fundamento debe entenderse para de ahí desprender nosotros qué es realmente lo que el Señor quiere. Y de esa manera no estamos, en lugar de esto, cayendo en radicalismos que, entre otras cosas, solamente genera, al menos en muchos casos, comportamientos automáticos y que no forman parte de una adoración sincera, genuina, de parte del corazón del creyente. Mi hermano y amigo, con todo mi corazón le agradezco que nos ha acompañado, apoyado hasta este momento. Un fuerte abrazo, que el Señor le bendiga muy, muy ricamente. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos dedicado a ti, al estudio de tu palabra, al estudio de lo que has hecho, Señor, a través de grandes siervos. Bendito seas, Padre, porque la historia de tu iglesia es apasionante, puesto que es la historia de tu poderosa y bendita mano sustentando la vida de tus hijos. Gracias, Padre, una vez más, en Cristo Jesús. Amén y amén.